Hola a todos, compañeras, compañeros, y bienvenidos a una nueva edición de Punto de Encuentro, que como sabéis, bueno, pues como su nombre indica, es un lugar en el que intentamos que nos encontremos y que profesores y profesoras de escuelas oficiales de idiomas de toda Andalucía, pues podamos conocer lo que están haciendo otros compañeros y compañeras y rompamos ciertas barreras invisibles que a veces hay en los centros y podamos conocer iniciativas interesantes pues para todos nosotros, para todos nuestros centros y que, sí, y que a veces pues no conocemos ni siquiera que existen. Y hoy os queremos presentar a Irene Acosta Manzano. Ella es profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera. Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer poder compartir lo que estamos haciendo. Bueno, el placer es nuestro y el agradecimiento de toda la asociación hacia ti, pues por compartir lo que vas a compartir con nosotros, es muy grande. Irene viene a presentarnos las conclusiones que ha obtenido del estudio que ha desarrollado a lo largo del proceso de su tesis doctoral. Una tesis doctoral que se llama El aprendizaje de lengua extranjera en adultos. Y en concreto, parte de esa tesis se ha centrado en ver cómo afectan, qué factores son los que afectan al alumnado de nuestro centro, de las escuelas oficiales de idiomas, en su proceso de aprendizaje, ¿no? De lo que nos va a contar ahora Irene, pues vamos a poder saber cómo afrontar o abordar algunas situaciones que tenemos con el alumnado o cómo optimizar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Es así, ¿no, Irene? Sí, exactamente, así es. Bueno, antes de que pasemos, Irene, a la presentación, ¿nos puedes contar un poquito el contexto en el que se desarrolló este estudio y las conclusiones así más generales que sacaste antes de que entremos en detalle? Vale, sí, pues este estudio se ha desarrollado desde 2018 hasta abril de 2023 y básicamente estudió de manera cuantitativa, es decir, a través de cuestionarios y cualitativa, a través de entrevistas, los distintos factores que afectan al aprendizaje del alumnado de nuestras escuelas. Se recopilaron más de 2.000 participantes en total durante los 6 años y participaron 40 escuelas de idiomas, no solo de Andalucía, sino también de toda España. Y al final las conclusiones más generales son que los factores que más afectan el aprendizaje de nuestro alumnado son las emociones, el uso que tienen de la lengua extranjera fuera de clase, su deseo de comunicarse y la implicación que tienen en su propio aprendizaje. Ujú. Esas son las conclusiones más generales. Sí. Y bueno, me resulta curioso, ¿no?, que las emociones sea uno de los factores que intervienen o influyen de manera decisiva en el aprendizaje. Entiendo que pueden influir de manera positiva o de manera negativa, según sean esas emociones y según se canalicen y se gestionen, ¿no?, tanto por el alumnado como por el profesorado. Sí, exactamente. De hecho, al principio el estudio se centraba solo en las emociones positivas, porque partimos de la hipótesis que en realidad las que lo afectan más son las positivas, y luego decidimos incluir las negativas también, pero nos dimos, o sea, la conclusión final es que en realidad la mezcla de emociones positivas y negativas es la ideal. Hablamos de emociones ambivalentes y es porque si el alumnado solo experimenta emociones positivas, significa que no se está quizás esforzando o no se le está planteando el reto necesario. Entonces, la conclusión más general a la que llegamos es que sí tienen que sentirse cómodos y estar en un lugar seguro en las clases, pero también es súper importante que haya retos, que haya emociones de superación personal, que no son necesariamente negativas, pero cuando entrevistábamos al alumnado, ellos los consideraban negativas, ¿no? Pues porque me tuve que esforzar muchísimo, porque lo pasé fatal preparándome para esta presentación en clase. Y luego fueron justo esas ocasiones en las que sentían que se superaban a sí mismos y luego, por haber tenido una emoción más negativa, la emoción era mucho más satisfactoria y mucho más positiva. Entonces, esa fue la conclusión, ¿no? Que no es
o positiva o negativa, que es esa ambivalencia de emociones lo que consigue un verdadero aprendizaje y una verdadera emoción más positiva y más satisfactoria. Sí, de hecho, es como todo en la vida, ¿no? Siempre de las situaciones más difíciles y de los retos que nos plantea en general a todos la vida, es cuando más se aprende. Los aprendizajes más significativos y más perdurables suelen ser siempre derivados de situaciones difíciles o complicadas o complejas que tenemos que superar. Es verdad que, bueno, aplicado al aprendizaje de idiomas, es cierto que seguro que es así. Además, bueno, es verdad lo que tú también has comentado, que en muchísimas ocasiones los alumnos y las alumnas, especialmente cuando hablamos de las pruebas de certificación, por ejemplo, en las que se juegan mucho, sí que es verdad que sus emociones, digamos que se ponen en los extremos, es decir, desde nervios, decaimiento, no lo voy a conseguir, no voy a aprobar, a cuando consiguen aprobar o les sale bien la prueba que sea, especialmente la prueba de expresión oral, cómo, cómo les da ese subidón, ¿no? Y bueno, ahí liberan muchas veces las emociones. Yo creo que todos hemos visto en nuestros centros, pues alumnos, alumnas que cuando ha terminado todo el proceso, bueno, se rompen, se vienen abajo, lloran y liberan una tensión que han tenido acumulada durante mucho tiempo. Totalmente, sí, Sí, sí. sí, es así. Bueno, Irene, yo te quiero dar las gracias en nombre de la asociación antes de pasar allá a la presentación. Y bueno, quiero invitar a todo el mundo a que reflexione sobre lo que nos va a contar y lo aplique un poquito a su quehacer diario en su centro y lo observe en sus alumnos y alumnas y que te dé feedback. Yo creo que esto puede, se trata de este estudio, estas conclusiones tuyas supongo que están vivas, es decir, la aplicación en el aula y la observación puede hacer que corroboremos muchas de las cosas que tú vas a decir ahora y que las enriquezcamos con nuestra propia experiencia. Así que cuando tú quieras podemos pasar ya a la presentación y luego después pues comentamos un poquito también las conclusiones finales. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. A ti, Eh, a ti. por mí Vale. podemos pasar a la Tiene, presentación. tiene ya, ¿no? Vale. Sí, ya, sí. Adelante, ahí está, perfecto. Aquí está, se ve bien, ¿no? Vale, pues bueno, como hemos dicho, esto se trata del resumen de una tesis doctoral que se elaboró desde 2018 a 2023 y es un resumen muy escueto porque la tesis en sí tiene un total de 554 páginas, entonces he intentado seleccionar las conclusiones más relevantes y las implicaciones prácticas para el profesorado. Entonces, como hemos mencionado, los factores más relevantes fueron las emociones, el uso de la lengua y la voluntad de comunicarse y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. A través de los estudios cuantitativos, descubrimos que las emociones positivas, sobre todo el disfrute, está más presente en el alumnado de nivel avanzado, pese a que los 1.200 participantes que participaron en este cuestionario lo rellenaron con sus emociones, el disfrute medio fue elevado, pero sobre todo en el caso de estudiantes de nivel avanzado. En las entrevistas que realizamos, tanto a alumnado como a profesorado, los alumnos y los profesores dijeron que las emociones positivas surgían sobre todo cuando el alumnado se sentía relajado, motivado, cuando se le daba espacio para la satisfacción personal, cuando se trataban contenidos que le enriquecían lingüística, cultural, intelectualmente. Y además quisimos indagar un poco más y que nos contasen ocasiones específicas en las que habían disfrutado más que nunca su clase de lengua extranjera. Y siempre hablaban de ocasiones en las que interactuaban con sus compañeros o simplemente había un ambiente bueno en clase, distendido y les daba opción a reírse, a pasarlo bien en clase, más que por los contenidos, por el ambiente. En cuanto a las implicaciones para nosotros como docentes del estudio de las emociones positivas, llegamos a la conclusión de que para fomentar las emociones deberíamos
tener clases en las que el alumnado interactúe, tener siempre una metodología activa, dinámica, gamificada y en especial cooperativa, porque el alumnado se quejaba especialmente del profesorado que pues iba a clase, leía un PowerPoint y ellos no tenían la oportunidad de participar. Que afortunadamente en nuestro contexto no pasa mucho, pero muchos recordaban cursos anteriores o a veces hablaban de sus experiencias en secundaria. Entonces es fundamental la metodología. Además, se sentían una gran superación personal cuando se daban cuenta de todo su aprendizaje y se sentían autónomos. Para esto era siempre necesario proporcionar un entorno de aprendizaje que no fuese amenazante, que fuese seguro, motivador y libre de estrés. Entonces, por tanto, dados sus comentarios, necesitamos utilizar materiales que estén adaptados a sus necesidades reales y sobre todo que no sean ni demasiado sencillos ni demasiado complicados, porque ambas causaban emociones negativas cuando no se adaptaban a sus necesidades y no daba lugar al enriquecimiento cultural e intelectual. Entonces, esto sería en cuanto a las emociones positivas. En cuanto a las emociones negativas, los estudios demostraron que el alumnado hablaba sobre todo de ansiedad, aburrimiento y frustración. Es verdad que cuando cuantificamos los niveles eran moderados y sobre todo surgían en los estudiantes de inglés y de nivel avanzado y la ansiedad la causaba los exámenes y las actividades de producción y coproducción oral, la frustración cuando había distintos niveles de competencia lingüística en clase, pero esto llamó mucho la atención porque al principio pensábamos que sería en el caso de los estudiantes cuya competencia lingüística es menor, pero no, pasa con los estudiantes que tenían mayor nivel. Se desesperaba mucho cuando, por ejemplo, en un nivel C1 de repente se cometían unos errores que eran de nivel básico y el profesorado se detenía para explicarlo. Entonces, llegamos a la conclusión de que quizá tenemos que hacer una mejor, o sea, ser un poco más duros cuando cuando evaluamos al profesorado, al estudiantado, aunque perdamos alumnos. Entonces eso causaba mucho, en el alumnado más avanzado causaba mucha frustración que hubiese alumnos de un nivel muy bajo en las clases de C1 o B2 y sobre todo cuando tenían ciertas expectativas y las clases no cumplían con ellas. En el caso del aburrimiento, se hablaban sobre todo de la metodología, cuando era un poco monótona y cuando no se adaptaba a las necesidades del alumnado. Entonces, las implicaciones para nosotros son que deberíamos siempre, en primer lugar, en todas las clases, analizar las necesidades reales de nuestro alumnado y adaptar nuestra metodología a ellas. Porque durante las entrevistas hablaron en ocasiones, se quejaron que a veces parecía que habíamos preparado las clases hace años y no nos habíamos preocupado en adaptarlas a nuestras clases. Entonces deberíamos evitar la estandarización y sobre todo personalizar las clases. Pues si tenemos alumnado que es, qué sé yo, de Antequera, pues quizá pues, hablar del Torcal, de los dólmenes, de su contexto, ¿no? Porque en ocasiones le salían pues tareas que no tenían nada que ver con sus circunstancias personales. Entonces, deberíamos siempre aplicar una metodología también de aprender haciendo, que les permite observar la utilidad de lo aprendido e implementarlo activamente en situaciones reales. Entonces, estas son las dos mayores implicaciones de las emociones para prevenir las emociones negativas en el aula. En cuanto a las ambivalentes, que es las que hemos mencionado anteriormente, aunque el estudio inicialmente analizaba las positivas y las negativas, hablando a través de entrevistas con el alumnado nos dimos cuenta de que no es así, no es o positivo o negativo. En muchos casos sienten emociones ambivalentes, que era una combinación de ansiedad y disfrute o de esfuerzo y satisfacción personal, pero eran con las que más
satisfechos se sentían. Entonces, les preguntamos específicamente cuándo disfrutaban, especialmente pese al esfuerzo o la ansiedad que les suponía, y hablaban siempre de ocasiones en las que se superaban a sí mismos, por ejemplo, a través de la producción y coproducción oral improvisada en contextos reales. Sobre todo hablaron de presentaciones que tenían que hacer en clase y les costaba muchísimo prepararlas, les suponía un reto, al principio se habían frustrado muchísimo porque no sabían de lo que iban a hablar. Y luego, conforme se las iban preparando, iban buscando su vocabulario, buscando su información, y luego llevaban a la clase, la hacían y todo el mundo les aplaudía y les felicitaba y, bueno, sacaban buenas notas, pues pese a ese esfuerzo, los resultados finales los disfrutaban especialmente y se sentían muy satisfechos. Entonces, la implicación para nosotros como docentes es que no nos tenemos que centrar en que todo sea fomentar las emociones positivas. Hay veces que es más recomendable una actividad en la que el alumnado pueda ver su progreso, todo lo que ha aprendido y fomente su necesidad de superarse, más que una emoción que solo sea positiva. En cuanto al uso de la lengua y la voluntad de comunicarse, nos dimos cuenta a través de estudios cuantitativos, a través de un cuestionario, que creo que rellenaron, si no recuerdo mal, 1.272 estudiantes, el uso que tiene nuestro alumnado de la lengua extranjera fuera de clase es bajísimo, bajísimo. O sea, muchos respondían que nunca utilizaban la lengua fuera de clase para escribir, para hablar o para leer. La de expresa, bueno, la actividad de lengua que utilizaban más, pero tampoco a un nivel satisfactorio, era la comprensión de textos orales. Pero eso, en general, era bajísimo el uso de la lengua extranjera fuera de clase. Entonces, las implicaciones para nosotros fueron, de cuando indagamos en este aspecto a través de entrevistas, fueron que el alumnado ni siquiera es consciente de todos los recursos que tiene a su disposición. Es cierto que tenemos alumnos con una competencia digital bastante baja y no son conscientes de lo que pueden encontrar en Internet, de dónde meterse. Entonces, las implicaciones es que deberíamos dedicar tiempo en clase a especificar los recursos que tienen disponibles o, por ejemplo, bueno, algo que yo hice a partir de esto fue que en la misma clase siempre hay que, o sea, le hago que cambien el móvil a inglés o francés, depende de la lengua, y le dedicamos tiempo porque es que la mayoría se lo dices y no saben ni siquiera que se tienen que ir a ajustes, que le dan a idioma y se pueden cambiar. Entonces, a veces puede ser, la implicación es que por más falta, o sea, más por desconocimiento que por falta de voluntad. Entonces, la implicación sería que es necesario que nos aseguremos de que el alumnado intente incorporar todos los recursos que tienen disponibles en la web y en los centros educativos. Por ejemplo, hay veces que ni siquiera saben que tenemos biblioteca y que la pueden utilizar. Entonces, una manera buena de incrementar el uso de la lengua fuera de clase es especificándole, pon el móvil en inglés, saca un libro de la biblioteca y te lo tienes que leer, vamos a ver esta película juntos, vamos a hacer un intercambio. Entonces, hay que informarles sobre todo para conseguir que utilicen la lengua. En cuanto a su voluntad de comunicarse, los resultados mostraron que el alumnado, si el alumnado disfruta, utiliza la lengua fuera de clase y no experimenta emociones negativas, tiene una mayor voluntad de comunicarse. Este estudio específicamente se llevó a cabo en el alumnado de francés e inglés y los resultados mostraron que al alumnado de inglés sobre todo le afecta si el profesor utiliza la lengua en clase o no. Entonces las implicaciones son que deberíamos siempre utilizar la lengua extranjera en clase, ya sea inglés o francés, dependiendo de la lengua que estemos, bueno, el inglés, francés o cualquier lengua que estemos enseñando. Si queremos que nuestro alumnado lo utilice, nosotros lo deberíamos utilizar también. Y para que tengan mayor
voluntad de comunicarse, hay que darle oportunidades para que se comuniquen. Entonces, una manera de hacer esto es incorporar en nuestras clases debates, dispositivos interactivos e intercambios lingüísticos reales. Con esos intercambios lingüísticos reales nos referimos a un proyecto que hicimos en el que en la misma clase hablábamos con otro centro. En este caso fue en Austria. Entonces, la lengua franca, en este caso, fue el inglés. Entonces, no es lo mismo si les decimos que hablen entre ellos y en realidad tienen la lengua común, que suele ser el español, que si de verdad le ponemos un contexto de aprendizaje real en el que decimos, tienes que hablar con esta persona y descubrir toda esta información sobre ellos. Entonces, la voluntad de comunicarse aumenta cuando es un contexto más real. Por último, otro de los aspectos más relevantes fue la implicación que tiene el alumnado en su propio aprendizaje de la lengua extranjera, y nos dimos cuenta que, bueno, como he dicho antes, el uso de la lengua extranjera es muy bajo, pero la implicación del alumnado en su propio aprendizaje en las escuelas de idiomas es muy elevada. Entonces nos dimos cuenta de que su implicación en su propio aprendizaje aumentaba cuando disfrutaban las clases, utilizaban la lengua de fuera de clase y no experimentaban emociones negativas en clase o ansiedad más concretamente. La implicación surgía sobre todo, hicimos varias entrevistas y varios cuestionarios y el alumnado se implicaba normalmente cuando tenía una motivación intrínseca para aprender la lengua. Es cierto que esto, la razón por la que empezaban a estudiar la lengua extranjera y la razón por la que continuaban muchas veces era distinta, ¿no? Había casos, sobre todo en el alumnado de inglés, que tenía razones más utilitarias para comenzar, por ejemplo, que necesitaban el título de B1 para el trabajo, porque se lo exigían, pero luego continuaban por el ambiente de clase, por las relaciones sociales que habían establecido, por los amigos que habían hecho. Entonces, su motivación intrínseca afectaba considerablemente la implicación del alumnado en su aprendizaje. Luego quisimos indagar en qué actividades hacían que el alumnado se implicara realmente en su aprendizaje. Y nos dimos cuenta que era sobre todo cuando tenían actividades de creación. Es decir, por ejemplo, cuando trabajaban cooperativamente para crear productos en clase. Esto quiere decir, pues, tenían que realizar un proyecto juntos, tenían que trabajar en equipo, ¿no? Era más con actividades cooperativas que individuales. Además, quisimos analizar cómo se implicaban en su aprendizaje de la lengua y, sobre todo, cuando lo hacían fuera de clase, lo hacían a través de medios de comunicación. La mayor manera de implicarse era ver series de televisión, escuchar podcasts, música, la radio o ver películas. En cuanto a las estrategias que analizamos en el profesorado para aumentar la implicación en la clase de lengua extranjera, siempre hablaban de que se utilizasen tareas variadas y motivadoras. Entonces, las implicaciones para nosotros de esto es que para aumentar la implicación de nuestro alumnado deberíamos, sobre todo, personalizar nuestras clases según los intereses del alumnado y temas de actualidad, enlazar las actividades de clase con los intereses del alumnado fuera de clase, ofrecer un tipo de retroalimentación constructiva. De esto hablaron mucho, sobre todo los alumnos, que a veces a veces no comprendían las indicaciones del profesorado, porque, por ejemplo, ponía signos de interrogación y ese signo de interrogación que yo como docente entiendo que el profesor está diciendo, no entiendo lo que quieres decir aquí, pues ellos decían, ¿cómo con signo de interrogación? ¿Es que me falta el signo de interrogación o qué es lo que está pasando aquí, no? No era una retroalimentación constructiva o a lo mejor algún docente le había puesto no lo entiendo en una redacción en lugar de ir paso a paso intentando descifrar o trabajar en la redacción con ella. Entonces,
ese tipo de retroalimentación es un poco más destructiva. Entonces, no sirve para nada, realmente, fue lo que descubrimos, ofrecer un tipo de retroalimentación destructiva, sino que tenemos que proporcionar retroalimentación constructiva, porque si hay una redacción en la que realmente no entendemos nada, lo idóneo sería que llamásemos al alumno a una tutoría y fuésemos paso a paso en la redacción, preguntándole qué es lo que quería decir y explicándole paso a paso por qué estaba mal, porque ya el alumno se siente importante, lo has llamado, le has dedicado tu tiempo personalmente y esto hace que le importe más su clase de inglés y, como consecuencia, se implique más. Entonces, el tipo de retroalimentación que damos es esencial. Además, uno de los grandes descubrimientos que hubo aquí en mi caso fue que a veces juzgamos los tipos de implicación, las maneras de implicarse del alumnado. En mi caso, para mí esto fue un gran descubrimiento porque yo desde que empecé decía que en mi clase no se podía hablar español, que no, que no, que no. Y luego, tras muchos estudios y análisis, nos dimos cuenta de que no está mal si el alumnado pregunta, ay, ¿cómo se dice esto en español? Porque está mostrando que le importa. O sea, el problema sería que no le importase, que no tuviese interés alguno, pero si te está preguntando, ay, ¿cuál es la traducción de esto en español? ¿Por qué? O sea, ¿cómo sería esta palabra en español? Pues está mostrando que está implicado, pero en mi caso no era el tipo de implicación que yo quería en mi clase, ¿no? Yo quería que cuando lo explicaban en inglés lo entendiesen y tuviesen suficiente, pero para muchos de ellos a veces es importante tener la traducción. Entonces, una de las grandes implicaciones que yo personalmente me llevé fue que hay que evitar juzgar los tipos de implicación distintos a los que esperamos, a nuestra idea de estar implicado por parte del alumnado. Así que eso sería todo. Los factores más relevantes, en resumen, son las emociones, el uso de la lengua y la voluntad de comunicarse y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Así que muchas gracias por la oportunidad y bueno, espero que haya servido. No te oigo, Desiderio. Creo que estás... Sí, perdona, que decía Irene que muchas gracias a ti por bueno, compartir con nosotros estas conclusiones que yo creo que activan un montón de cuestiones y asuntos que todos nos planteamos a lo largo de nuestra trayectoria profesional, en nuestra relación con el alumnado y en nuestro desarrollo docente, ¿no? Entonces, bueno, has dicho una serie de cosas, yo he estado tomando aquí nota Sí. porque me parecen bastantes cosas interesantes que bueno, compartir con las personas que puedan ver este vídeo. Y bueno, pues antes de que terminemos, sí que me gustaría que dedicáramos un ratillo más a pues, ampliar algunos de los puntos que has comentado. Ha habido, cuando ha hablado de, por ejemplo, estaba hablando de el buen ambiente de clase, ¿no? Como uno de los factores fundamentales que los alumnos destacaban como positivo para su aprendizaje. Y yo estaba pensando, ¿no? Pensando sobre mí mismo, sobre mi acción docente y a veces pensaba a veces lo difícil que es conseguir un buen ambiente de clase, porque tenemos grupos muy heterogéneos con distintas edades, distintas motivaciones, distintas capacidades y cómo ahí tenemos que hacer un poco un papel que va más allá de nuestro papel de docentes, ¿no? E intentar que haya una cohesión entre todos los alumnos, implicarlos, generar un ambiente positivo. Y bueno, pues coincido mucho en esa información que obtuvisteis del alumnado, ¿no? Como el buen ambiente de clase es fundamental, no solamente para que durante el desarrollo de la clase los alumnos aprendan motivados, sino incluso para que sigan yendo. Porque, bueno, uno de los problemas principales que tenemos en la escuela, sabemos todos que es el tema del asentismo, y el buen ambiente de clase favorece que se vayan motivados para volver y vuelvan motivados, vuelvan con motivación al centro. No sé lo que tú opinas. Sí, totalmente. El ambiente de clase es fundamental. Yo ha habido
años en los que no lo he conseguido, o sea, por mucho que lo intentaba, ha habido años, bueno, hubo un año concretamente en el que no conseguí conectar con el alumnado y, bueno, una clase específicamente, y esa clase al final se me quedó prácticamente vacía porque no había buena relación entre los alumnos, y en cambio en el resto de años en el que las actividades que he hecho para que haya buen ambiente han funcionado y tal, al final ellos mismos se motivan y se llaman, ay, ¿por qué no viniste ayer? Ay, que estuve mal o no sé qué, ya no voy a ser capaz de reengancharme, y se dan los apuntes, se ayudan, se lo explican todo. Entonces, el ambiente realmente es clave porque, o sea, yo creo que a nivel personal le afecta más que le diga un compañero cómo estás que se lo digamos el profesor. Entonces, si hay buen ambiente entre ellos, tienen su grupo, si alguien falta y le pregunta, ay, ¿qué te ha pasado? ¿No? Esa persona ya se siente como que la están cuidando y le están ofreciendo un hogar en cierto sentido. Es que el ambiente, el ambiente distendido, en el que se sientan seguros, en el que estén cómodos, en el que no le importe equivocarse. O sea, yo creo que de lo más importante para que continúen y además continúen motivados e implicados. Efectivamente, el ambiente es fundamental para crear el hábitat, digamos, ideal para que luego se dé ya lo que es todo el proceso de aprendizaje. Una vez que tenemos ese ambiente positivo, que como digo, a veces es complicado, pero vamos que se puede conseguir. Ha hablado de la metodología, ¿no? Como entramos Sí, ya en otro factor fundamental, que es la metodología. Y dentro de la metodología, bueno, ha apuntado que tiene que ser siempre, o debe ser, una metodología en general motivadora. Entiendo que cuando hablamos de motivadora es que sea diferente, que no utilicemos siempre los mismos recursos y las mismas técnicas de enseñanza con nuestro alumnado. Y a la vez que has dicho que también el alumnado al que entrevistasteis, pues también apuntaba que, digamos, que estuviera, que fuera significativa en tanto en cuanto hacía referencia al entorno en el que ellos se mueven. sí. ¿Nos podría aclarar un poquillo más de eso? Sí, bueno, efectivamente, cuando hablábamos de motivadora era sobre todo que el alumnado sean cosas que el alumnado disfruta, ¿no? Porque a veces quizás, bueno, a mí me ha sucedido que me he pasado un montón de tiempo preparando una actividad digitalizada que creo que va a ir súper bien, y luego llega a clase y no va bien y el alumnado no lo entiende y no Sí. conecta con esa actividad, y luego una cosa súper sencilla que pensaba que no, o sea, no le había dedicado nada de esfuerzo, era nada, luego el alumnado le encanta y dice, ay, tenemos que hacer esto más, que está muy chulo, no sé qué, pues entonces fijarnos en qué es lo que ellos quieren hacer en clase, cuál es la manera en la que a ellos les gusta aprender, pese a lo que nosotros pensemos como docentes que va a ser más útil. Si ellos están mostrando directamente que les gusta aprender de esta manera, intenta incluir más actividades de la manera en la que ellos disfrutan, que la manera en la que tú quizás sientes que tú disfrutarías, ¿no? Porque a veces creo que vamos muy juzgados por nuestras propias experiencias como alumnos, ¿no? A mí me gustaba hacer esto, entonces a mis alumnos les va a gustar hacer esto, pero puede ser que no sea así. Eso en cuanto a la motivación. Y luego el contexto es súper importante, porque a veces ha habido exámenes de certificación o bueno, pruebas o actividades en el libro que decían, pero es que esto, ¿qué tiene que ver conmigo y con mi vida? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Ahora mismo bueno, que tiene que ver que están aprendiendo la lengua y el contexto de la lengua, ¿no? Pero no llegan a sentirse identificados. Ahora mismo, bueno, hace unos meses lo vi sobre todo con el tema de transporte en B1 de inglés, que siempre hablan del metro y tal, y en la escuela en la que estoy ahora, en Antequera, es que muchos ni siquiera se han subido al metro en su vida. Entonces, cuando le decían, sigue el mapita del metro y dime en qué parada me tengo que bajar, es que era como, ¿y a mí esto qué me importa? ¿Yo esto cuándo lo voy a necesitar, no? En el caso de alguna gente que no tiene intención de salir de Antequera. Entonces,
quizás esa actividad la hubiese yo adaptado mejor a su contexto, ¿no? En plan, ¿qué autobús me tengo que coger en Antequera para llegar a este sitio? Pues habría alcanzado más y habría conseguido mayor implicación. Entonces, sí que es esencial porque a veces lo que damos en clase es cierto que tienen que aprender culturalmente, pero quizá deberíamos adaptarlo un poco más a su contexto en la medida de lo posible. Muy bien, yo creo que a todos nos ha pasado eso que has dicho ahora, y es que te preparas una clase muy bien, con muchas ideas, con muchos recursos y estás convencido de que vas a triunfar y luego resulta que no tiene el efecto que tú esperabas y justo lo contrario también. Algún día que vas más pillado de tiempo, pues improvisa un poco, tiras de recursos que tienes por ahí y Sí. resulta que te sale genial porque ellos te dan ese feedback, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, tienes que aprender de eso bueno, recoger las señales que te manda el alumnado e intentar siempre tenerlo eso presente a la hora de planificar las clases y de prepararlas. Eh, También ha hablado de las emociones negativas y ha apuntado a 3 principales: ansiedad, aburrimiento y frustración. A mí me ha llamado la atención porque es verdad que las veo muy presentes, en nuestro alumnado en general, ¿no? Y, la frustración has dicho que a distintos niveles y que una de las conclusiones que sacasteis era que a veces, hay que ser más, pongamos entre comillas, duro con el alumnado para que de esa manera, la experiencia de aprendizaje, de manera global y al final del proceso, pues sea positiva, ¿no? Porque es verdad que si, como tú has dicho, si siempre somos no duros o siempre estamos trasladando un feedback positivo, a pesar, a lo mejor, de que, el alumnado en algunos momentos no haya estado a la altura de lo que se le requería en la tarea o en la actividad que fuese, es verdad que podemos caer, que el alumnado puede caer en creer que todo va bien siempre y no siempre es así, ¿no? Entonces, ese feedback negativo o ese ser un poco duro es importante y necesario. Lo que pasa, claro, hay que saber administrarlo, ¿no? Eso. ¿Qué, qué detectaste y qué decían los alumnos al respecto de eso? La frustración sucedió sobre todo en los alumnos con mayor nivel dentro de clase y sobre todo recuerdo entrevistar a un alumno especialmente que estaba frustradísimo. Decía, no, es que creo que lo voy a dejar porque es que me parece una pérdida de tiempo a las clases, que era un alumno de C1.1 semi en Granada y decía, es que ¿para qué tenemos la plataforma si llego a clase y nadie se ha leído la plataforma? ¿Yo para qué dedico tiempo en mi clase a estudiar la plataforma si llegamos allí, la profesora pregunta quién ha utilizado la plataforma y soy yo el único que levanta la mano? Y claro, entonces la profesora lo que hace es repetir lo que yo ya me sé porque me lo he estudiado y yo voy allí para hablar. Y al final lo que hago es tener que repasar la gramática, que yo ya he hecho todos los ejercicios, repasar el vocabulario que yo ya me he estudiado, que es que yo no quiero aprender, o sea, no era un alumno semi propiamente dicho, un alumno de los pocos que quedan, yo creo que se estudiaba toda la plataforma, lo hacía todo, se organizaba y lo hacía y quería ir a clase exclusivamente para hacer lo que no podía hacer en clase y estaba frustradísimo. Y esta entrevista tuvo lugar en enero y le decía, yo es que creo que lo voy a acabar dejando porque estoy en clase y me siento súper frustrada porque estamos explicando cosas que si te lees la plataforma lo entiendes perfectamente, no son ni siquiera dificultades reales y sentía como que era una pérdida de tiempo. Ya no sé si lo acabo dejando o no, pero su frustración la verdad que me chocó mucho. Y claro, quizá deberíamos intentar que el alumnado fuese como ese alumno, no que normalicemos que el alumnado de SEMI no va a estudiar, no va a hacer la plataforma y tenemos que preparar las clases como si no lo fuesen a hacer. Quizás deberíamos ser un poco más duros y decirle al alumnado que está esta modalidad y que estudien. Porque al final lo que pasa es que perdemos a los alumnos que están en el nivel, que están haciendo el trabajo adecuado y claro, estamos un poco de manos atadas porque con la presión que tenemos con el asentismo, Mm. pues es complicado. Entonces la frustración, eso fue una de las entrevistas que más, o sea, que mejor recuerdo, porque muchas al final coincidían, ¿no? ¿Qué emociones negativas experimentas? Pues me pongo muy nerviosa en los exámenes y lo paso muy mal.
pero esa en concreto me marcó mucho porque yo soy la primera que va a las clases de semi asumiendo que, excepto los 2 o 3 que siempre participan, los demás no han mirado la plataforma y al final hago un repaso de la plataforma y es verdad que, bueno, hago actividades orales, pero siempre tengo que repasar lo más importante de la plataforma porque la mayoría no lo ha mirado. Entonces, esa entrevista me cambió un poco la manera de ver las cosas, ¿no? Al final perdemos a los alumnos que querríamos tener y nos quedamos con los que pues van a clase pero no trabajan fuera de clase. Entonces, me chocó mucho eso. Es verdad que es un equilibrio difícil de mantener y la verdad que lo que estás contando ahora mismo da que pensar, ¿no? Que ese alumno que te trasladó esa frustración que tenía, pues precisamente de hacer lo que debe hacer un alumno, ¿no? Hacer su trabajo no solamente dentro del aula, sino también fuera y más a un nivel como C1. Sí. Y a nivel de semi, ¿no? Que también requiere mucho más aprendizaje y tareas autónomas por parte del alumnado, cómo puede llegar a generar una frustración y perder alumnos que realmente son los que están siguiendo las pautas de la tipología de enseñanza que tiene. Hay Sí. una conclusión interesante, la verdad que da que pensar, da que pensar. Muy cierto. Bueno, no me quiero entretener mucho, pero sí que hay algunos otros puntos que quisiera que comentar contigo porque es que me parecen, como digo, muy enriquecedores para todos nosotros. También otro de los factores, otra de las emociones negativas que has mencionado ha sido la del aburrimiento. Sí. Y es verdad que eso es algo que tenemos que tener muy presente los profesores y profesoras a la hora de preparar nuestras clases, ¿no? Que las clases, y enlazo con lo que hablábamos antes de la motivación, uno de los factores que hacen, a mi juicio, que los alumnos vengan motivados al centro y a las clases con su profesora, con sus profesores, que no se aburran, ¿no? Es verdad que ahí a veces se genera, desde mi punto de vista, como una especie de conflicto entre, bueno, yo tengo que trasladar los contenidos de la materia a mi alumno. No soy digamos, un psicólogo, no soy un titiritero. Entonces, bueno, claro, tiene que haber un equilibrio. Tú aquí has apuntado que es para evitar que el alumnado se aburra, que hay algunos factores importantes como evitar la estandarización de las clases, es decir, me preparo B1 porque tengo 3 grupos de B1, quizás esos 3 grupos no son iguales por el horario, por la tipología de alumnado. También has dicho que hay que contextualizar las clases, un poco hacerlas, como decíamos antes, significativas y relacionadas con el entorno en el que se mueve el alumnado. Y has hablado de aprender haciendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poquito sin extendernos demasiado, ¿qué puedes apuntar del tema del aburrimiento del alumnado como factor negativo? Bueno, a veces dicen que el aburrimiento también es necesario para la creatividad, ¿no? Pero en los estudios cuantitativos el porcentaje de aburrimiento no era alto. Fue durante las entrevistas cuando el alumnado hablaba de que se aburría. Y esto era curioso porque el alumnado que se frustra es el de competencia lingüística más alta dentro de clase, y el alumnado que se aburre era el de la competencia lingüística más baja dentro de clase. Y normalmente decían, yo es que me aburro porque es que soy incapaz de seguir nada. O sea, no entiendo nada más que hablan en inglés o en la lengua extranjera en clase y es que para mí no, o sea, era un alumnado que decía, es que yo me aburro porque no entiendo nada y claro, yo veo que todo el mundo lo entiende y me da vergüenza preguntar, entonces yo me aburro porque no sigo las clases, entonces pues, no sé, quizás deberíamos intentar agrupar al alumnado más por nivel real, quizá dentro de un B1 tenemos alumnado que debería estar en una 2, pero por circunstancias que se han llegado a un B1 y alumnado que quizá ya está listo para el B2. Entonces, quizá una buena opción sería agruparlos por nivel real y no por horario, claro. Luego no va a poder ser, pero es cierto que eso. Entonces,
eso, el aburrimiento se daba sobre todo por el bajo nivel de competencia lingüística del alumnado y porque sentían que las clases no les llegaban y se aburrían porque no estaban adaptadas, ellos sentían que a sus necesidades. Entonces, pues lo ideal, yo creo que sería eso, clases, o quizás que vayan a los refuerzos, que vayan a todos los recursos que necesiten para obtener el nivel para poder seguir las clases. Y quizás pues tampoco es tan malo si vemos que un alumno está totalmente perdido, pues indicarle algo, alguna pauta en español para que, o sea, que en realidad creo que todos lo hacemos, pero Sí. la percepción del alumnado era como, es que el profesor nada más que quiere hablar en la lengua y yo necesito que me lo explique en español, sobre todo cuando hablan, ¿no? Cuando explicamos gramática o lo que sea, y lo explican en inglés y yo no sigo cuando lo explican en inglés. Entonces decía que eso era lo que le aburría, que decía, bueno, pues luego ya me lo miro en casa y estaba como que esperando a que acabase más que implicándose y siguiendo. Entonces, por eso decía que la implicación es adaptar las clases a sus necesidades reales, más que a lo que nosotros pensamos. Sí, Sí. se me ocurre un poco en base a lo que tú has estado diciendo ahora y que es muy cierto, que en algún centro se ha planteado alguna vez, lo que pasa que es difícil de organizar a nivel de horario, algún tipo de agrupamiento flexible del alumnado, que no sea únicamente el agrupamiento del alumnado en base al nivel en el que se han matriculado, sino que de manera puntual y basada, como digo, en las necesidades o en los potenciales del alumnado, que se puedan hacer algún tipo de agrupamientos para tareas específicas entre alumnados, ¿qué te digo yo? Pues yo que sé, 2 alumnos de C11 y 2 alumnos de B22 o incluso B21 porque todos tienen en común una necesidad. O 2 de ellos tienen en común una necesidad y 2 de ellos tienen en común un potencial que se puede aplicar sobre esa necesidad. Y ahí también estaríamos dando al alumnado un papel más protagonista sobre su propio aprendizaje, incluso sobre el de sus propios compañeros. Es verdad que es difícil organizar este tipo de agrupaciones flexibles, pues por digamos, en lo encorsetados que están nuestros horarios, pero yo creo que es una cosa a la que deberíamos apuntar, sobre la que deberíamos trabajar en los centros, a los equipos directivos, a la jefatura de estudios, y también tratarlo a la administración, ¿no? Que hubiera cierta flexibilidad a la hora de agrupar el alumnado, como digo, en base a ese tipo de necesidades. Pero bueno, ahí queda eso, ¿no? Es verdad que es interesante. Bueno, por ir terminando, aunque pues, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero me ha llamado también la atención, y no porque me sorprenda, pero es verdad que el uso que hace el alumnado del idioma fuera del contexto de clase, del aula, es muy limitado, y es verdad que ahí tenemos que hacer un papel importante los docentes para estimularlos, motivarlos, insistirles en que por sí mismos generen situaciones o se apeguen a situaciones en las que puedan verse en la necesidad de usar el idioma fuera de la protección que te da el entorno del aula. Y bueno, por ejemplo, lo que tú has apuntado, ¿no? Ese intercambio que hicisteis con un centro de Austria, en los que hubo que usar el inglés como lengua franca, pues los pone un poco en ese precipicio, lo saca un poco de esa zona de confort del aula, pero luego yo creo que luego el resultado es que ellos eh, salen contentos y se sorprenden de sí mismos de que se han podido valer, de que han entendido y de que se han podido expresar, porque luego te dicen, lo he entendido todo y me han entendido cuando yo le he dicho no sé qué. Y es verdad que eso es muy importante, ¿no? Y supongo que ellos te lo decían así en la entrevista, ¿no? Sí, 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 le resultaba muy enriquecedor y era la mejor sensación, su satisfacción personal cuando tenían una situación real, ya fuese, bueno, como otra de las escuelas en las que estuve fue Marbella, pues en Marbella era constante. Y me decían, pues he usado esto que utilizamos el otro día en clase y me han entendido y me he sentido súper bien porque
veo que lo que hacemos en clase lo podemos utilizar. Entonces, sí, y en el caso del intercambio que hicimos con esta escuela, bueno, era una escuela de una universidad, no escuela, sino como clases de Ujú, universidad de idiomas para alumnado adulto. ujú. Pues eso, algunos incluso se intercambiaron los teléfonos y ahora son sus correspondencias por WhatsApp y siguen en contacto. Entonces, proveerlos con oportunidades es esencial para que lo usen, porque una vez que saben cómo, sí que quieren y lo siguen haciendo y les encanta esa sensación de, pues, me ha entendido, Claro, claro. lo he dicho, Es verdad. así que Es verdad, yo creo que también exactamente como tú dices, también en nuestra misión, digamos, eso, favorecer y darle a conocer, posibilidades que tienen fuera del aula para que ya ellos tomen la iniciativa y lo hagan. En un sitio como Marbella, por ejemplo, se me ocurre que hay muchas posibilidades comparado con otros sitios, pero aún así, con todos los medios tecnológicos y digitales que hoy día tenemos, si se quiere, se puede encontrar maneras de interactuar y enfrentarse al uso del idioma ya directamente fuera del aula. O sea que eso sí, la verdad que está muy bien, muy interesante, muy necesario. Irene, ya para terminar, te quería preguntar si podemos tener acceso a, sí. a tu tesis, porque bueno, yo creo que simplemente aquí hemos dado unos trazos, unos apuntes, pero podemos ver que es muy interesante y que podemos sacar muchas cosas. ¿Dónde podríamos acceder a ella? Em, yo os puedo mandar el enlace, no sé si se puede adjuntar donde se publique el Sí, vídeo se y puede hacer se puede juntar si lo podemos poner justo, con la publicación del vídeo, o sea que lo sí. hacemos así. Sí, yo Y mando el enlace a Drive y vale, genial. vale, pues estupendo. Bueno, antes de darte las gracias, pues nada, no sé si quieres alguna cosa más que añadir alguna cosa más que se me haya pasado a mí o que tú quieras que dejar constancia. Pues ahora mismo no se me ocurre nada, que muchísimas gracias por la oportunidad de darle difusión, porque han sido 6 años de mucho análisis de datos, muchos cuestionarios, muchas entrevistas y mucho profesorado y alumnado que ha participado, totalmente dando su tiempo voluntariamente, sin nada a cambio. Entonces, pues me ha encantado la oportunidad de poder darle difusión a estos datos, sobre todo por todos esos participantes que es que, lo han hecho por amor al arte y bueno, pues que es una pena que hagamos estas cosas y luego se quede para una persona y no se comparta con todas las personas posibles. O sea que muchísimas gracias por la oportunidad de darle difusión. Y muchísimas gracias a ti por la generosidad de compartirlo con nosotros y por este universo de profesores y profesoras de Escuela Oficial de Idiomas, pues de Andalucía principalmente, pero bueno, también nos ven fuera de Andalucía, nosotros le damos toda la difusión posible. Y aquí queda ya este vídeo como recurso para el profesorado, para reflexionar, para buscar o cambiar tendencias o estrategias que usamos todos en clase. Así que, Irene, pues de mi parte y de parte de toda la asociación, de toda la POI Andalucía, pues muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por colaborar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego.